6 meses. Fue el tiempo que tardé en descubrir que había cometido el mayor error de mi vida, o la mejor decisión, aquel día en el aeropuerto de Guadalajara, cuando vi a esa muchacha en un rincón, con 2 bebés en los brazos. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Tal vez fue la soledad, tal vez el miedo, tal vez el diagnóstico que acababa de recibir. No lo sé, pero hice algo que iba contra todo el sentido común. Tomé las llaves de mi casa de playa y se las entregué a una completa desconocida, sin documentos, huyendo de alguien peligroso. Mis hijos dijeron que yo estaba perdiendo la cabeza, que ella me iba a robar todo, que yo me iba a arrepentir amargamente. Y cuando volví, 6 meses después, y abrí esa puerta, lo que vi lo cambió todo, absolutamente todo. Pero antes de seguir, ya suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cómo te llamas y desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Y para que entiendas cómo llegué a ese punto, como una mujer de mi edad le entregó su casa a una desconocida, necesito regresar un poquito en el tiempo y contarte desde el principio. Mi nombre es Amparo, tengo 60 años, vivo en Guadalajara, en México. Soy viuda desde hace 12 años. Mi esposo se llamaba Roberto. Murió de un infarto a los 53. Fue rápido. Salió a trabajar un martes por la mañana y no volvió. Tenemos 2 hijos. Diego tiene 35 años. Es abogado corporativo. Vive en la Ciudad de México con su esposa Renata. Mariana tiene 32. Trabaja en Los Ángeles. Algo de publicidad. Nunca entendí bien qué hace. Roberto había dejado un buen seguro de vida y su pensión era generosa. Había trabajado 30 años en la misma empresa. Yo nunca tuve que preocuparme por el dinero. La casa de Guadalajara estaba pagada. La casa de playa en Puerto Vallarta también. Teníamos ahorros en el banco. Inversiones. Yo vivía una vida cómoda. Nunca faltó nada. El dinero nunca fue el problema. La soledad siempre fue una carga pesada que yo llevaba. Después de que Roberto murió, yo me perdí. Los niños ya eran adultos. Diego estaba terminando la universidad y Mariana estaba empezando. Ellos tenían sus vidas, sus planes, sus sueños, y yo tenía una casa vacía, un silencio que dolía en los oídos y un dolor en el pecho que nunca se iba del todo. En los primeros años, ellos llamaban mucho. Venían los fines de semana, en las fechas importantes. Pero con el tiempo, las visitas fueron disminuyendo. Las llamadas se hicieron más cortas, más formales, más distantes. Yo lo entendía. Ellos estaban construyendo sus vidas. Era normal, era sano, pero dolía igual. 8 meses antes de aquel día en el aeropuerto, empecé a sentir dolores extraños. En el estómago, en la espalda. Un cansancio que no se quitaba. Fui al médico pensando que era gastritis. Algo simple. Me mandó unos estudios. Y entonces me llamó a su consultorio. Con esa cara seria que ponen los médicos cuando la noticia es mala. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Las palabras salieron de su boca, pero tardaron en llegar a mi cerebro. Habló de tratamientos, de terapias experimentales, de probabilidades, de estadísticas. Yo solo podía pensar en una cosa, que me iba a morir, y que mis hijos casi no hablaban conmigo. No se lo conté a nadie, ni a Diego, ni a Mariana, ni a mi hermana Rosa. No sé por qué, tal vez miedo de volverme una carga, tal vez vergüenza, tal vez orgullo. Empecé el tratamiento sola. Era una terapia nueva, experimental, agresiva. Prometía mejores resultados que la quimioterapia tradicional, pero necesitaba hospitalización y seguimiento constante. Mi hermana Rosa vive en la Ciudad de México. Ella acababa de hacerse una cirugía de cadera. Necesitaba ayuda. Yo dije que me quedaría unos 3 meses con ella, ayudando en la recuperación. En realidad, el hospital quedaba a 20 minutos de su casa. Era la excusa perfecta. Y fue así que, una mañana de marzo, yo estaba en el aeropuerto de Guadalajara, esperando mi vuelo a la Ciudad de México. Había llegado temprano, como siempre hago. Me gusta tener tiempo, no estresarme. Pero ese día, todo salió mal. El tráfico estaba imposible.
Un accidente bloqueó la avenida principal. Cuando llegué al aeropuerto, ya iba tarde. Corrí al mostrador de documentación. La muchacha revisó mis documentos. Frunció el ceño. Dijo que había un problema con la reservación. Necesitaba confirmación. Le habló a alguien. Esperó más. El tiempo pasando. Yo sudando frío. Cuando por fin lo resolvieron, corrí a la puerta de embarque. Pero ya era tarde. El avión había salido 10 minutos antes. Lo perdí por 10 malditos minutos. Fui al mostrador de reprogramación. La empleada me dijo que el siguiente vuelo era hasta el final de la tarde. Me dieron ganas de llorar, pero me lo tragué. Tomé mi maleta pequeña y fui a sentarme en una banca del área de embarque. Estaba cansada, frustrada, con miedo del tratamiento, con miedo de la muerte, con miedo de todo. Fue cuando la vi, en un rincón de la sala de espera, lejos de todos, recargada en la pared. Una muchacha joven. No debía tener más de 20 y tantos años. En sus brazos, 2 bebés. 2 gemelos, me di cuenta, envueltitos en una manta gastada. Su ropa estaba arrugada, sucia, el cabello amarrado en una cola de caballo desordenada. Pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Ojos de animal acorralado. Ojos de quien está huyendo. Miraba hacia todos lados. Revisaba las salidas. Protegía a los bebés con el cuerpo. Y entonces nuestras miradas se encontraron. Por un segundo, pareció tenerme miedo a mí también. Pero yo sonreí. Una sonrisa pequeña, de cansancio compartido. Ella no sonrió de vuelta. Solo apartó la mirada. Me quedé ahí sentada unos 20 minutos, observándola sin querer parecer invasiva. Vi cuando sacó un biberón de la bolsa. Se lo dio a uno de los bebés. Luego al otro. Vi cuando cantó bajito, una canción de cuna que yo no conocía. Vi cuando otros pasajeros la miraban y desviaban rápido la vista, como si la pobreza fuera contagiosa. Algo dentro de mí se movió. No sé explicar bien qué, pero de pronto yo estaba de pie, caminando hacia ella. Cuando me acerqué, ella se encogió, apretó a los bebés contra el pecho. Yo me detuve a 1 metro de distancia y dije bajito que no tenía por qué tenerme miedo, que yo solo quería saber si estaba bien, si necesitaba algo. Me miró como si yo hubiera hablado en otro idioma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces dijo que estaba bien, pero su voz temblaba. Le pregunté los nombres de los bebés. Dudo. Luego susurró. Alma y Ángel. Gemelos de 4 meses. Le dije que estaban hermosos. Y le pregunté su nombre. Ana. Ana sin apellido. Solo Ana. Me senté en el piso a su lado. Despacio, para no asustarla. Le pregunté si tenía dónde quedarse. Ana negó con la cabeza. Ahora las lágrimas le corrían. Y entonces me contó. No todo, pero lo suficiente. Que había huido. Del padre de los niños. Que era violento. Que le había quemado sus documentos. Pasaporte. Identificación. Todo. Para que no pudiera irse. Para que quedara atrapada con él. Pero ella había logrado escapar con los bebés. Solo que no tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía a nadie. A veces dormía en albergues, cuando había lugar. Otras veces en la calle, en bancas de parque, en pasillos de hospitales. Ella hablaba y yo sentía que se me apretaba el pecho, porque reconocí esa mirada, esa desesperación, esa soledad. Yo tenía 60 años, casa propia, dinero en el banco, pero me sentía exactamente como ella, invisible, sola, sin lugar en el mundo. Y entonces hice algo que ni yo misma entiendo hasta hoy. Abrí mi bolsa, saqué las llaves de mi casa de playa en Puerto Vallarta y se las entregué. Ana miró las llaves como si fueran una víbora. Me preguntó qué era eso. Yo le expliqué que yo tenía una casa de playa, que estaba vacía, que yo iba a estar 3 meses fuera, que ella podía quedarse ahí, con los bebés, sin pagar nada, sin condiciones. Ana se echó a llorar. De verdad ahora, sollozando, dijo que no podía aceptar, que no me conocía, que yo no la conocía, que podía ser peligroso. Yo le tomé la mano y dije algo que yo misma no sabía que sentía. Dije que todos necesitamos ayuda a veces, que yo podía dar esa ayuda y que tal vez, solo tal vez,
Yo necesitaba dar tanto como ella necesitaba recibir. Ana apretó las llaves en la mano, como si fueran el tesoro más preciado del mundo. Me preguntó si estaba segura, si no me iba a arrepentir. Yo dije que no, que ella solo tenía que cuidar a los bebés y cuidar la casa mientras yo estuviera fuera. Le di la dirección completa. Le di dinero para comida de los primeros días. Anoté los números de emergencia, el nombre de algunas vecinas de confianza. Le dije que ellas podían ayudar si lo necesitaba. Ana guardó todo con cuidado, como si cada palabra fuera sagrada. Mi vuelo reprogramado saldría en 3 horas. Al final de la tarde, yo la acompañé hasta la salida del aeropuerto. Le pedí un taxi. Pagué el viaje por adelantado hasta Puerto Vallarta. El chofer miró a Ana. Luego me miró a mí. Frunció el ceño con desconfianza, pero tomó el dinero. Puso la bolsita de Ana en el asiento y abrió la puerta trasera. Ana se subió al taxi cargando a los bebés. Me miró por la ventana, los ojos todavía llenos de lágrimas, y me dijo una cosa que nunca voy a olvidar. Dijo que yo era la primera persona que estaba ayudándola, que Dios me lo iba a devolver al doble. El taxi se fue. Yo me quedé ahí parada, viendo el carro desaparecer entre el tráfico, y pensé si había hecho lo correcto, o si acababa de cometer el mayor error de mi vida. 3 horas después, abordé mi vuelo, miré por la ventana mientras el avión despegaba, y recé para que Ana y los bebés estuvieran bien, para que la casa siguiera en pie cuando yo regresara, para no haber confiado en la persona equivocada. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sentía que había hecho lo correcto, aunque no entendiera por qué. Llegué a la casa de mi hermana Rosa esa misma noche. Ella estaba en la cama, todavía recuperándose de la cirugía de cadera. Me abrazó fuerte. Dijo que estaba feliz de que yo hubiera venido, que se estaba sintiendo tan sola. Yo sonreí. Dije que para eso eran las hermanas. Pero no le conté la verdad, que al día siguiente empezaría el tratamiento, que el hospital quedaba a 20 minutos de ahí, que me estaba muriendo. Pasé la primera semana fingiendo. Salía temprano. Decía que iba al súper, o a la farmacia, o a resolver cosas en el banco. En realidad, iba al hospital, a las sesiones de la terapia experimental. Era brutal, peor de lo que imaginaba. Náuseas terribles, dolores en todo el cuerpo, un cansancio que no se quitaba, pero los médicos decían que era normal, que mi cuerpo estaba reaccionando bien, que había esperanza. Yo regresaba a la casa de Rosa al final de la tarde, agotada, fingiendo que todo estaba bien, ayudándola a bañarse, a cambiarse, a hacer fisioterapia. En la noche, acostada en el cuarto de huéspedes, yo pensaba en Ana, si había llegado bien a la casa, si los bebés estaban sanos, si ella tenía miedo, o si estaba durmiendo en paz por primera vez en meses. Intenté llamar algunas veces, al número que ella me había dado, pero nunca entraba, o estaba apagado, o no existía. Me preocupé, pero no tanto. Tal vez había perdido el teléfono, o se le había acabado la batería. Eran cosas normales, o por lo menos eso me decía. En la tercera semana de tratamiento, todo empeoró. Yo estaba en la sesión, acostada en la camilla del hospital, con el suero entrando por la vena, cuando empecé a sentir el pecho apretado. No era el dolor normal. Era diferente, más fuerte, aterrador. Llamé a la enfermera. Dije que no me sentía bien. Ella miró el monitor y corrió a llamar al médico. Recuerdo voces gritando, gente corriendo, algo frío inyectándose en mi brazo. Y después no recuerdo nada más. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en una cama diferente, con tubos por todas partes, máquinas pitando. Rosa estaba sentada en una silla a un lado, los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vio despierta, me apretó la mano y dijo que yo había tenido un paro cardíaco, que los médicos me habían reanimado, que yo había estado en coma inducido por 3 semanas. 3 semanas. Yo no lo podía creer. Rosa lloraba y preguntó por qué no se lo había dicho, que ella habría ido conmigo, que yo no tenía por qué pasar por eso sola. Yo le pedí perdón. Dije que no quería ser una carga, que ella ya estaba enferma, que yo no quería preocupar a nadie. Rosa me abrazó y dijo que yo era la persona más terca que conocía. Me quedé en el hospital un mes más.
recuperándome, haciéndome estudios. Los médicos ajustaron el tratamiento. Dijeron que mi cuerpo había reaccionado mal, pero que todavía había esperanza, que el cáncer había respondido parcialmente, que yo tenía entre 6 meses y un año, tal vez más si continuaba el tratamiento, tal vez menos si lo dejaba. Rosa insistió en que me quedara más tiempo con ella, que no volviera a Puerto Vallarta todavía, que terminara el tratamiento completo. Yo acepté, porque estaba demasiado débil para discutir, y porque tenía miedo de morir, miedo de quedarme sola, miedo de todo. Durante esos meses en el hospital, pensé mucho en Ana. Intenté llamar de nuevo, muchas veces. Nunca pude. Le pedí a Rosa que intentara. Tampoco pudo. Empecé a preocuparme. ¿Y si ella se había ido con todo? ¿Y si su exnovio la había encontrado? ¿Y si había pasado algo terrible? Rosa me dijo que no pensara en eso, que yo necesitaba enfocarme en mi recuperación, que la casa era solo una casa, que lo importante era que yo siguiera viva. Pero yo no podía dejar de pensar. 5 meses. Fue el tiempo que pasó desde aquel día en el aeropuerto. 5 meses desde que yo había entregado las llaves. Cuando por fin me dieron de alta, yo era distinta, más flaca, más débil, más asustada, pero viva. Rosa quería que me quedara más tiempo, pero yo dije que necesitaba volver, que necesitaba ver la casa, que necesitaba saber qué había pasado con Ana. Al día siguiente tomé un vuelo directo a Puerto Vallarta. El viaje duró apenas 2 horas, pero cada minuto era una tortura. Mi cabeza creando escenarios terribles. Casa destruida. Ana desaparecida. Bebés en peligro. Cuando llegué a Puerto Vallarta, tomé un taxi. Di la dirección con la voz temblando. El chofer preguntó si estaba bien. Yo dije que sí, pero estaba mintiendo. Conforme el taxi se acercaba a mi calle, mi corazón se aceleraba. Y entonces lo vi. El jardín. Mi jardín que yo siempre dejaba medio abandonado. Estaba impecable. El pasto cortado. Las flores que había plantado años atrás, pero nunca cuidé bien. Estaban floreciendo. Vibrantes. Coloridas. Vivas. Le pagué al chofer con las manos temblando. Me bajé del taxi. Tomé mi maleta pequeña. Y caminé despacio hasta la puerta. Mi mano temblaba cuando metí la llave en la cerradura. Giré. La puerta abrió. Y lo que vi me dejó sin aliento. Lo que voy a contar ahora, Ana solo me lo contó después. Cuando yo volví, cuando nos sentamos a hablar. Y me explicó todo lo que había pasado en esos meses. Cómo se había sentido. Qué había hecho. ¿Y por qué? Ana había llegado a la casa esa noche de marzo. Asustada. Desconfiada. Segura de que eso era demasiado bueno para ser verdad. Entró despacio, mirando hacia todos lados. Todavía asustada por todo. Pero la casa estaba exactamente como yo la había descrito. Simple, limpia, vacía. Cerró la puerta con seguro. Puso una silla recargada. Acostó a los bebés en el sofá. Y se sentó en el piso, llorando, porque por primera vez en meses estaba dentro de una casa, con techo, con paredes, con seguridad. Alma y Ángel durmieron toda la noche por primera vez, sin ruido de la calle, sin frío, sin miedo. Ana también durmió, pero se despertaba cada hora, revisando las puertas, las ventanas, con miedo de que apareciera el exnovio, que la encontrara, que se llevara a los bebés. Al día siguiente, exploró la casa, despacio, con cuidado. Entró a todos los cuartos. Vio las camas tendidas, los closets cubiertos con sábanas blancas, la cocina equipada, el baño limpio. Y en el cuarto principal, vio algo que la hizo detenerse. Una caja, debajo de la cama. No quería tocar, no quería invadir, pero los bebés necesitaban cobijas. Y pensó que tal vez habría algunas ahí. Abrió la caja y encontró fotos, muchas fotos, de una familia feliz. Amparo joven, un hombre guapo a su lado, 2 niños pequeños, sonriendo, abrazados, vivos. Y al fondo de la caja, una foto diferente, de un funeral, el mismo hombre, en un ataúd. Ana cerró la caja rápido, con el corazón apretado. Ahora entendía. Entendía la tristeza en los ojos de Amparo, y por qué había ayudado a una extraña,
porque ella también estaba sola, también estaba perdida, también necesitaba a alguien. 2 semanas después, Ana estaba lavando trastes cuando vio un frasco de medicinas, escondido al fondo del gabinete de la cocina. Lo tomó, leyó la etiqueta, quimioterapia, uso continuo. Ana se sentó en el piso, con el frasco en la mano, y lloró, porque lo entendió todo. Amparo se estaba muriendo, y le había dado su casa a una desconocida. Sin pensarlo 2 veces, Ana intentó llamar, pero el teléfono que le había dado Amparo se había roto. Se le cayó al suelo cuando estaba huyendo. La pantalla se había estrellado. Ya no prendía. No tenía manera de avisar. No tenía manera de agradecer. No tenía manera de decir que todo estaba bien. Entonces decidió hacer lo único que podía. Cuidar la casa, como si fuera suya. Mejor todavía, como si fuera de alguien a quien amaba. Al tercer día, Ana salió a comprar comida, con miedo, mirando hacia todos lados, cargando a los bebés bien apretados. Fue cuando conoció a doña Lupita, una señora de 70 años que vivía 3 casas más adelante. Lupita estaba regando las plantas. Vio a Ana pasar y se detuvo. Miró, frunció el ceño. Ana bajó la cabeza y apuró el paso. Pero Lupita la llamó. Preguntó quién era, qué hacía en la casa de la señora Amparo. Ana explicó, o intentó explicar, que yo le había dejado quedarse, que yo había viajado, que volvería en 3 meses. Lupita no le creyó. Dijo que eso era una historia mal contada, que le iba a llamar a mis hijos. Ana entró en pánico. Le rogó que no lo hiciera. Dijo que yo la había ayudado, que ella no iba a robar nada, que solo necesitaba un techo. Lupita miró a los bebés, la cara desesperada de Ana, y suspiró. Dijo que le daría una semana, que iba a estar al pendiente, y que si veía cualquier cosa rara, llamaría a la policía. Ana agradeció, con lágrimas en los ojos. Pasó la semana caminando de puntitas, manteniendo todo impecable, sin hacer ruido, con miedo de que Lupita cambiara de opinión. El domingo, una semana después, Ana estaba limpiando la casa, los bebés dormidos, cuando oyó un grito, que venía de la calle. Corrió a la ventana, y vio a Lupita tirada en el suelo, en la banqueta. Parecía que se había caído. Ana no lo pensó. Agarró el teléfono. Llamó a emergencias. Luego corrió a la casa de Lupita. La puerta estaba abierta. Lupita estaba en el piso, quejándose de dolor, agarrándose el brazo izquierdo. Ana se arrodilló a su lado. Le dijo que no se preocupara, que la ambulancia ya venía. Agarró un cojín. Lo puso debajo de la cabeza de Lupita. Agarró una cobija. La tapó. Le sostuvo la mano buena. Y esperó, hablándole bajito, diciéndole que todo estaba bien, que iba a estar bien. La ambulancia llegó 10 minutos después. Los paramédicos dijeron que el brazo estaba quebrado, que tenía que ir al hospital. Ana fue con ella. Dejó a los bebés con otra vecina que había aparecido, doña Chela, una señora de 75 años, chismosa, pero de buen corazón. En el hospital, Ana se quedó al lado de Lupita. Esperó mientras le enyesaban el brazo. Esperó mientras le hacían estudios. Esperó hasta que a Lupita la dieron de alta. Lupita la miró, con lágrimas en los ojos, y dijo que la había juzgado mal, que Ana era una muchacha decente, que la había salvado. Ana ayudó a Lupita a regresar a casa. Hizo comida, limpió su casa, se quedó hasta estar segura de que estaba bien. Cuando volvió a mi casa, ya era de noche. Chela estaba esperando, con los bebés en brazos. Le devolvió a Alma y Ángel, y dijo algo que Ana nunca esperó oír. Dijo que si necesitaba trabajo, ella conocía gente, que las señoras de la calle necesitaban ayuda, para limpiar, cocinar, hacer compañía. Ana no lo podía creer. Una semana después, ya estaba trabajando, para Lupita, para Chela, y para doña Rosario, una señora de 68 años, más seria, más desconfiada, pero justa, pagaba bien, trataba a Ana con respeto, y la dejaba llevar a los bebés. Ana empezó a tener una rutina. Se levantaba temprano, bañaba a los gemelos, amamantaba, iba a la casa de las vecinas, limpiaba,
Cocinaba, platicaba, recibía el pago, volvía a mi casa y cuidaba de todo, como si fuera de ella. Un mes después del accidente de Lupita, Ana estaba en el mercado, comprando comida, con los bebés en el carrito, cuando vio a un hombre, del otro lado de la calle, de espaldas, con una chamarra oscura, parecida a la que usaba su exnovio, el papá de los niños. Ana se congeló. El corazón se le aceleró. Las manos le empezaron a temblar. Agarró el carrito y corrió a casa, sin voltear atrás, sin respirar. Entró, cerró con llave la puerta, cerró con llave las ventanas, apagó las luces, se sentó en el piso, con los bebés en brazos, y esperó, toda la noche, con la mirada fija en la puerta, con un cuchillo en la mano, esperando que él apareciera, esperando que forzara la entrada, esperando lo peor. Pero no pasó nada. Cuando amaneció, Ana estaba agotada, los bebés llorando de hambre. Se arrastró hasta la cocina, preparó biberón, se los dio, y entonces oyó un golpe en la puerta. Casi se desmayó del miedo, pero era solo Chela, trayendo pan recién hecho. Chela vio cómo estaba, preguntó qué había pasado. Ana contó, entre sollozos, sobre el hombre que había visto, sobre el miedo, sobre la noche de terror. Chela la abrazó y dijo que iba a averiguar quién era. 2 horas después, Chela volvió, riendo. Dijo que era el sobrino del panadero, que acababa de mudarse a la calle, que usaba una chamarra oscura porque era motociclista, pero era un muchacho tranquilo, trabajador. Ana lloró de alivio, pero también de vergüenza, de cansancio, de todo. Chela se quedó con ella el resto del día. Ayudó con los bebés, hizo comida, y antes de irse, dijo algo importante. Dijo que ella estaba segura ahí, que las vecinas estaban al pendiente, que nadie iba a hacerle daño, y que si alguien lo intentaba, tendría que pasar por encima de ellas primero. Esa noche, por primera vez en meses, Ana durmió en paz. En los meses siguientes, Ana transformó la casa. No solo limpió, transformó. Pintó las paredes que estaban descarapeladas. Arregló la ventana que no cerraba bien. Acomodó el jardín. Plantó flores. Regó todos los días. Las vio crecer y ponerse bonitas. Y entonces vino la fiebre. Una noche de mayo, Ángel empezó a llorar. Ana lo cargó y sintió que estaba caliente, muy caliente. Le tomó la temperatura, 39 grados. Entró en pánico. Le dio antipirético. Esperó. La fiebre no bajaba. Subía. 40 grados. Ana no sabía qué hacer. Eran las 3 de la mañana. No tenía carro. No tenía dinero para un taxi. Tocó la puerta de Chela, desesperada. Chela abrió en bata. Vio al bebé. Y no lo pensó. Le habló a su nieto, que tenía carro. 15 minutos después, estaban en el hospital. Era infección de garganta. Nada grave, pero necesitaba antibiótico. Pasaron la noche en el hospital. Chela se quedó todo el tiempo, cargando a Alma mientras Ana cargaba a Ángel. Cuando regresaron en la mañana, Ángel ya estaba mejor. La fiebre había bajado. Dormía tranquilo. Ana le agradeció a Chela, llorando, diciendo que no sabía qué habría hecho sin ella. Chela dijo que eso era lo que hacían las vecinas, que la familia no era solo de sangre, era quien se aparecía, quien ayudaba, quien se quedaba. Y entonces, Ana tomó una decisión. Iba a hacer algo por mí, algo que mostrara gratitud, que mostrara respeto, que mostrara amor. Iba a enmarcar las fotos que yo había escondido. Iba a ponerlas en la pared, para que cuando yo volviera, yo viera que mi vida importaba, que mi familia importaba, que yo importaba. Pasó una semana buscando marcos baratos, comprando con el dinero que le había sobrado, limpiando cada foto con cuidado, eligiendo dónde ponerlas. Y finalmente, una tarde de septiembre, colgó la última, la foto de Roberto, de mi esposo, sonriendo, vivo, feliz. Ana puso una vela abajo. No sabía por qué, solo sintió que era lo correcto. Y fue exactamente en ese momento, mientras miraba esa foto, que oyó el ruido. Un carro estacionándose enfrente de la casa.
una puerta azotándose, pasos en la entrada, y entonces, una llave girando en la cerradura. Era yo. Yo había vuelto. Cuando abrí la puerta y entré, lo que vi me dejó sin palabras. La casa estaba irreconocible, no porque estuviera destruida, sino porque estaba viva. Las ventanas estaban abiertas. La brisa del mar entraba suave, el olor a flores frescas en el aire. Los pisos de madera brillaban. Los muebles que yo había cubierto con sábanas blancas estaban descubiertos, limpios, relucientes, como si alguien los hubiera cuidado con amor. Y entonces vi las paredes, mis fotografías, todas ellas, las que yo había escondido en cajas durante 15 años, porque dolía demasiado mirar. Estaban enmarcadas, colgadas con cuidado. Roberto joven, sonriendo. Diego y Mariana pequeños, corriendo en la playa, abrazados, feliz. Momentos que yo había enterrado, porque me partían el corazón. Y debajo de la foto de Roberto, una vela encendida. En ese momento, se me aflojaron las piernas. Me senté en el sofá, mirando alrededor, tratando de procesar. Fue cuando oí pasos, que venían del cuarto. Me levanté, con el corazón acelerado, y entonces ella apareció. Ana. Pero no era la misma Ana que yo había visto en el aeropuerto 6 meses atrás. Esa Ana estaba rota, demasiado flaca, ojos vacíos, desesperada. Esta Ana estaba diferente. Había subido de peso de forma saludable. La piel tenía color. Los ojos brillaban. En sus brazos, Alma y Ángel, que habían crecido tanto. Ya no eran los bebés chiquititos de 4 meses. Ahora tenían casi 1 año. Gorditos, sanos, sonrientes. Ana me vio y se congeló. Los ojos muy abiertos, la boca abierta. Por un segundo, ninguna de las dos habló. Solo nos miramos. Y entonces ella se echó a llorar. Dijo que había intentado llamar tantas veces, que el teléfono se había roto, que no había podido avisar, que le había dado miedo que yo pensara que me había robado, que se había aprovechado de mi confianza. Yo me levanté, caminé hacia ella y la abracé, fuerte, mientras lloraba en mi hombro, diciendo que lo sentía mucho, que se había pasado con las fotos, que no quería invadir, que solo quería mostrar gratitud. Yo le tomé la cara entre mis manos y le dije que no tenía nada de qué disculparse, que la casa estaba hermosa, mejor de lo que yo jamás había logrado mantener, que las fotos estaban perfectas, que yo no sabía que necesitaba verlas hasta que las vi. Ana sollozó y me contó todo, sobre las vecinas, sobre Lupita, sobre el trabajo, sobre el hombre que creyó que era su ex, sobre la fiebre de Ángel, sobre todo. Nos sentamos en el sofá, ella con los bebés en el regazo, yo escuchando cada palabra, viendo cómo ella había transformado no solo la casa, sino la propia vida. Y entonces me preguntó por mí, por el viaje, por mi hermana, por qué me había tardado tanto. Respiré hondo, y por primera vez en meses, dije la verdad. Dije que no había ido a la casa de mi hermana. No exactamente, que había ido al hospital, que estaba haciendo un tratamiento. Ana frunció el ceño, confundida, y entonces lo dije. Dije que tenía cáncer, cáncer de páncreas, etapa avanzada, que el tratamiento era experimental, que había tenido complicaciones, que había estado en coma, que casi me moría. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los bebés se quedaron callados, como si sintieran el peso del momento. Ana me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que ella lo sabía, que había encontrado las medicinas, que había entendido, y que por eso había cuidado la casa como la cuidó, porque quería que cuando yo volviera, yo viera que había valido la pena, que yo importaba, que mi vida importaba. Lloré, lloré como no lloraba desde hacía años. Lágrimas que yo había guardado, dolor que yo había tragado, miedo que yo había escondido. Y Ana me tomó la mano y lloró conmigo. 2 mujeres, de edades distintas, de vidas distintas, pero con el mismo dolor, la misma soledad, la misma necesidad de ser vistas. Cuando dejamos de llorar, le pregunté por sus planes. Ana dijo que estaba juntando dinero, que en unas semanas tendría lo suficiente para rentar un cuartito,
que no quería abusar más de mi generosidad. Yo le apreté la mano y le dije que ella no se iba a ningún lado. Todavía no, que se quedara el tiempo que necesitara, que la casa era demasiado grande para una sola persona, que a mí me gustaba tener compañía. Ana protestó, dijo que no podía aceptar, que yo ya había hecho demasiado, pero yo insistí. Y en el fondo, no era solo generosidad, era necesidad. Yo la necesitaba tanto como ella me necesitaba a mí. Esa noche, cenamos juntas por primera vez. Ana cocinó algo simple, arroz, frijoles y pollo con verduras, pero estaba delicioso. Comimos en la mesa de la cocina, con los bebés en sus sillitas, platicando, riendo, como una familia rara, improbable, pero familia al fin. Después de la cena, cuando los bebés se durmieron, nos sentamos en la terraza, mirando el mar, oyendo las olas, y yo le conté sobre mis hijos, sobre Diego, sobre Mariana, sobre cómo se habían alejado, sobre cómo yo no sabía reconectarme con ellos, sobre cómo yo tenía miedo de morirme sola, sin haber arreglado las cosas. Ana escuchó en silencio, y entonces dijo algo que lo cambió todo. Dijo que yo necesitaba decirles a ellos, sobre la enfermedad, sobre el tiempo que me quedaba, no para manipular, no para presionar, sino para darles la opción de estar presentes, de arreglar lo que estaba roto, antes de que fuera demasiado tarde. Yo dije que tenía miedo de que vinieran solo por culpa, solo por obligación. Ana negó con la cabeza, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que las personas merecen la oportunidad de hacer lo correcto, aunque se tarden, aunque lastimen en el proceso, y que si yo no les daba esa oportunidad, yo les estaría quitando la posibilidad de no arrepentirse después. Esas palabras me pegaron como un golpe, porque ella tenía razón. Yo estaba protegiendo mi orgullo, mi dolor, pero al hacer eso, estaba condenando a mis hijos a una culpa que cargarían para siempre. Esa noche, acostada en mi cama, en mi casa que ahora parecía un hogar, tomé una decisión. Iba a llamarle a Diego, iba a llamarle a Mariana, iba a pedirles que vinieran, y les iba a decir la verdad. Toda, no importaba lo que pasara después. Por lo menos lo habría intentado. Al día siguiente, temprano, tomé el teléfono. Me temblaban las manos. Le llamé primero a Diego. Contestó con voz impaciente. Como siempre. Dijo mi nombre. Preguntó qué quería. Si todo estaba bien. Respiré hondo. Y dije que necesitaba que viniera a la casa de playa. Ese fin de semana. Que era importante. Diego dudó. Dijo que estaba ocupado. Que tenía trabajo. Que Renata tenía compromisos. Yo no supliqué. No expliqué. Solo dije. Dije que era importante. El silencio del otro lado fue largo. Y entonces preguntó si yo estaba enferma. Yo dije que lo platicaríamos en persona, que él tenía que venir. Diego suspiró y dijo que iba a intentar, que me llamaría de vuelta. Luego, le llamé a Mariana. Contestó con voz cansada. Dijo que estaba en medio de una reunión. Si podía llamar después. Yo dije que no, que necesitaba hablar ahora. Mariana se quedó en silencio. Luego preguntó qué había pasado. Yo repetí lo mismo que le dije a Diego, que necesitaba que viniera. Ese fin de semana, que era urgente. Mariana no discutió tanto como Diego. Solo preguntó si yo estaba bien. Yo dije que sí, pero que necesitaba verla. Ella prometió que vendría, que tomaría el primer vuelo disponible. Fue ahí que se me aceleró el corazón. Mis hijos venían, y yo tendría que decir la verdad sobre mi diagnóstico. Tendría que enfrentar nuestros conflictos. Tendría que arriesgar perder lo poco que todavía teníamos, para tal vez ganar algo más verdadero, algo que yo pudiera llamar amor de familia. Al día siguiente Mariana llegó como a las 8 de la noche. Yo estaba en la terraza cuando el taxi se detuvo. La vi bajar, más flaca de lo que recordaba, ojeras profundas, ropa arrugada del viaje. Cuando me vio, forzó una sonrisa, esa sonrisa educada que ella siempre usaba, la sonrisa que no llegaba a los ojos. Nos abrazamos, pero fue un abrazo mecánico, de gente que ya no sabe cómo tocarse de verdad. Entró con la maleta pequeña, miró alrededor, y se detuvo cuando vio a Ana en la cocina, con los bebés.
Frunció el ceño, pero no dijo nada. Las presenté. Mariana saludó a Ana con una frialdad educada. Esa frialdad californiana, profesional, distante. Ana lo notó, cargó a los bebés y se fue al cuarto, dando espacio. Mariana se sentó en el sofá, cansada. Preguntó por qué la urgencia. ¿Qué había pasado? Yo dije que esperaríamos a que llegara Diego, que quería hablar con los dos juntos. A ella no le gustó, pero no insistió. Esa noche cenamos en silencio. Pláticas superficiales sobre el vuelo, sobre el clima, sobre nada que importara. Diego llegó el sábado en la mañana, con Renata. Él estaba más gordo, más tenso, más parecido a un ejecutivo y menos a mi hijo. Renata era exactamente como yo me la imaginaba. Guapa, bien vestida, controladora. Miró la casa con desaprobación mal disimulada. Y cuando vio a Ana, la mirada se puso peor. Diego me abrazó, rápido, formal, como si estuviera cumpliendo un protocolo. Mariana bajó, los hermanos se saludaron con un gesto, sin abrazo, sin calor, como extraños educados. Desayunamos. Ana había preparado todo, fruta, pan, café recién hecho, pero la tensión en la mesa se podía cortar. Renata preguntó quién era Ana, con ese tono que ya juzgaba. Yo expliqué por encima, que yo la había ayudado, que ella estaba viviendo ahí temporalmente. Renata y Diego se miraron. Esas miradas que yo conocía. ¿De quién cree que me están viendo la cara? ¿De quién cree que estoy perdiendo la cabeza? Después del desayuno, pedí que platicáramos. Solo nosotros tres. Diego, Mariana y yo. Fuimos a la terraza. Nos sentamos en silencio un momento. El sonido de las olas de fondo. Y entonces empecé. Dije que los había llamado porque necesitaba decir la verdad. Algo que debía haber dicho hace meses. Diego cruzó los brazos. Impaciente. Mariana miraba el mar, evitando mis ojos. Respiré hondo. Y conté. Sobre el diagnóstico. Sobre el cáncer. Sobre el tratamiento experimental. Sobre el paro cardíaco. Sobre el coma. Sobre los médicos diciéndome que tenía entre 6 meses y 1 año. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se puso pálido. Mariana volteó hacia mí, los ojos muy abiertos. Y entonces llegó la rabia. Diego se levantó, empezó a caminar de un lado a otro. Se pasó la mano por el cabello. Y explotó. Gritó. ¿Cómo pude haber escondido eso? ¿Cómo pude no haberles dicho que él era abogado? Que pudo haber ayudado, que pudo haber encontrado a los mejores médicos, los mejores tratamientos. Mariana lloraba en silencio, con las manos temblando. Preguntó por qué yo no había confiado en ellos, por qué yo siempre hacía eso, siempre escondía, siempre cargaba todo sola. Yo los dejé hablar, dejé que saliera la rabia, porque tenían razón. Y cuando volvió el silencio, yo dije la verdad. Dije que no les conté porque nos habíamos alejado tanto que yo ya no sabía cómo hablar con ellos, que las llamadas eran mecánicas, las visitas, obligación, que yo sentía que había perdido a mis hijos en algún punto del camino, y que tenía miedo de que vinieran solo por culpa, solo porque era lo correcto, no porque de verdad quisieran. Diego dejó de caminar, me miró con una expresión que yo no podía descifrar, y entonces dijo algo que me partió. Dijo que tal vez yo tenía razón, que tal vez ellos habrían venido por culpa, porque ya no sabían cómo relacionarse conmigo de otra manera. Mariana sollozó, y por primera vez en años, dijo lo que de verdad sentía. Dijo que cuando su papá murió, ella estaba en la universidad cuando recibió la noticia, que vino corriendo a la casa, y me encontró en el cuarto, acostada, mirando al techo, en silencio, que yo no lloré frente a ellos. No hablé del dolor, solo dije que tenían que ser fuertes, que la vida seguía, que teníamos que seguir adelante. Y entonces dijo algo que me destruyó. Dijo que ese día perdió a los 2 papás, no solo al que murió, sino a la mamá que se cerró, que se volvió una cáscara, que nunca más dejó que nadie entrara de verdad. Yo no podía respirar, porque lo que estaba diciendo era verdad. Cuando Roberto murió, yo me cerré. Creí que estaba siendo fuerte, que los estaba protegiendo, pero solo me estaba ahogando.
y ahogándolos a ellos conmigo. Diego se sentó pesado y empezó a hablar, con la voz quebrada. Dijo que cuando su papá murió, estaba en la Facultad de Derecho, en plenos exámenes finales, que vino al funeral, y que después de 3 días, yo le dije que debía regresar, que no servía de nada quedarse ahí parado, que su vida estaba en la facultad, que su papá querría que siguiera, y él regresó. Pero se sintió un monstruo, se sintió egoísta, por estudiar mientras yo estaba sola, por reír con sus amigos mientras la familia estaba rota, por vivir mientras su papá estaba muerto, y que desde entonces cargaba esa culpa, esa sensación de que nunca hacía lo suficiente, de que nunca era lo bastante buen hijo, que por eso se clavó en el trabajo, en las horas extra, en el éxito, tratando de probar que el sacrificio del papá había valido la pena, tratando de probar que él merecía estar vivo, pero nunca era suficiente, nunca. Las lágrimas le corrían por la cara, y yo vi por primera vez en 12 años. Vi a mi hijo, no al abogado, no al ejecutivo, a mi niño, a mi hijo roto que yo nunca había notado, porque yo estaba demasiado ocupada con mi propio dolor. Mariana siguió. Dijo que ella también había huido, a Estados Unidos, lejos, porque aquí todo le recordaba a su papá, y le recordaba a la familia que habían sido, y que nunca volverían a ser, que trabajaba hasta reventar, dormía 4 horas por noche, vivía de café y ansiedad, porque si se detenía, iba a tener tiempo para sentir el dolor, y todo se derrumbaría, y no sabía si podría levantarse. Entonces corría, siempre corría, de mí, del hermano, de los recuerdos, de todo. Yo miré a mis hijos, y vi el daño que yo había causado, por miedo, por incomprensión, por no saber lidiar con el duelo, por creer que ser fuerte era no llorar, que proteger era no compartir el dolor, y que amar era no ser una carga. Me levanté, me arrodillé frente a ellos, les tomé las manos a los dos, y pedí perdón. Pedí perdón por haberme cerrado, por no haberlos dejado llorar conmigo, por haber convertido el dolor en silencio, y el silencio en distancia, por haber medido su amor por las visitas, por las llamadas, por el tiempo, cuando el amor nunca fue sobre eso, por haberlos hecho sentirse culpables por vivir, por reír, por seguir adelante, cuando eso era lo que yo más quería, que fueran felices, aunque yo no supiera cómo decirlo. Diego se hincó conmigo y me abrazó, de verdad, por primera vez en años, y lloró como no lloraba desde niño, sollozos profundos, dolor viejo, duelo nunca vivido. Mariana se nos unió, y los 3 nos quedamos ahí, en el piso de la terraza, abrazados, llorando, dejando salir 12 años de dolor guardado, de palabras no dichas, de abrazos no dados. Cuando por fin dejamos de llorar, nos quedamos ahí sentados, agotados, pero más ligeros, como si se hubiera ido un peso. Diego se limpió la cara y dijo que quería hacerlo diferente, que quería estar presente, de verdad, no por culpa, no por obligación, sino por decisión propia. Mariana estuvo de acuerdo. Dijo que iba a pedir permiso en el trabajo, que iba a volver a México, por lo menos por un tiempo, que el trabajo podía esperar. Pero esto no. Yo les apreté las manos y dije que yo quería que siguieran con sus vidas, y que mi único pedido era que a partir de esta conversación, que dijéramos la verdad entre nosotros, que expresáramos nuestros sentimientos, sean buenos o malos de manera transparente. Mariana se limpió las lágrimas y dijo que quería saber cuando yo estaba mal, que no tenía que fingir que todo estaba bien solo para no preocupar. Diego estuvo de acuerdo. Dijo que él también iba a dejar de medir todo por el trabajo, que una llamada de verdad valía más que una visita por obligación. Yo prometí que iba a pedir ayuda cuando la necesitara, que iba a dejar de cargar todo sola. No sería fácil. Ninguno de nosotros sabía cómo hacer eso bien, pero lo íbamos a intentar. De corazón. En ese momento, Renata apareció en la puerta, con cara de que lo había escuchado todo. Diego la miró, y por primera vez, yo lo vi ser firme con su esposa. Dijo que se iba a quedar, que el trabajo iba a tener que esperar, que ella podía regresarse si quería, pero él se iba a quedar conmigo.
Renata se quedó en silencio. Luego asintió, y sorprendentemente, dijo que también se iba a quedar, que tal vez había juzgado demasiado rápido, que tal vez ella también necesitaba aprender a bajar el ritmo. Ana apareció en la puerta, con los bebés. Dudosa. Preguntó si todo estaba bien. Mariana se levantó, fue hacia ella, y se disculpó, por haber sido fría, por haber juzgado. Ana sonrió, esa sonrisa tímida, y dijo que lo entendía. Diego miró a Ana, y le dio las gracias. Le dio las gracias por haber cuidado de mí, por haber transformado la casa, por haberme hecho compañía cuando él no estaba ahí. Ana dijo que no había hecho nada del otro mundo, pero yo no estuve de acuerdo. Dije que ella lo había hecho todo, que me había mostrado que la bondad existe, que la familia no es solo sangre, que a veces es quien se aparece, quien se queda, quien cuida. Esa noche, cenamos todos juntos. Yo, Diego, Mariana, Renata, Ana y los bebés. Una familia rara, imperfecta, pero real. Platicamos de verdad por primera vez en años. Sobre el papá, sobre los recuerdos buenos, sobre lo que extrañábamos, sobre lo que nos habría gustado decir. Diego contó historias del papá que yo no conocía, momentos de ellos dos, consejos que el papá le había dado. Mariana lloró recordando la última conversación con el papá, el día antes de que muriera, sobre planes de viaje que nunca pasaron. Y por primera vez en 12 años, nosotros no solo nos acordamos de él, lo celebramos. Nos reímos de sus mañas, de sus chistes malos, de su terquedad, y lloramos, pero distinto, no solo de dolor, sino de añoranza, de amor, de gratitud por haberlo tenido, aunque fuera por poco tiempo. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la terraza con Ana, en silencio, mirando las estrellas. 6 meses pasaron desde ese fin de semana que lo cambió todo. Y cuando digo que lo cambió todo, no estoy exagerando. Mi condición empeoró más rápido de lo que los médicos esperaban, y en esos últimos meses, yo empecé a usar silla de ruedas la mayor parte del tiempo. Había días buenos, días en los que yo podía caminar un poco, sentarme en la terraza, sentir el sol en la cara y agradecer por estar viva. Y había días malos, días en los que el dolor era tan fuerte que yo solo quería dormir y no despertar. Pero nunca, ni en los peores días, me sentí sola. Diego vendió mi casa de Guadalajara, esa casa grande y vacía donde yo había pasado los últimos 12 años sola, guardando recuerdos en cajas y fingiendo que todo estaba bien. Usó el dinero para remodelar la casa de playa, adaptando todo para mi silla de ruedas, poniendo varas de apoyo en el baño, ensanchando las puertas, convirtiendo el cuarto de huéspedes en un cuarto más adecuado para mis cuidados médicos. Y el resto del dinero lo guardó en una cuenta para Ana, para cuando yo ya no estuviera aquí y ella necesitara ayuda. Diego había regresado a la Ciudad de México, al trabajo, a su vida, pero venía cada fin de semana sin falta. A veces llegaba el viernes en la noche y se quedaba toda la semana, trabajando a distancia desde la terraza, con la computadora en una mesita y el mar enfrente. Renata venía con él de vez en cuando, y yo aprendí a aceptar que nosotras dos nunca seríamos cercanas. Y estaba bien. Ella no tenía que quererme. Solo tenía que respetar la decisión de su esposo de estar presente. Y eso ella lo hacía. Mariana pidió trabajar a distancia por un tiempo. Como su función demandaba más una computadora y llamadas, la empresa aceptó. Le dieron 1 año. Rentó un departamento chiquito en Puerto Vallarta, a 15 minutos de la casa de playa, y venía a verme casi todos los días. A veces se quedaba solo media hora, se tomaba un café, platicaba un poco y se iba. Otras veces se quedaba todo el día, sentada en la terraza conmigo en silencio, solo estando. Y yo descubrí que eso valía más que todas las conversaciones profundas del mundo. Ana siguió trabajando para las vecinas, limpiando casas, cocinando y haciéndoles compañía a las señoras que vivían solas. Y también trabajaba 2 veces por semana en una posada cerca de la playa, arreglando cuartos. Llevaba a Alma y Ángel a todos lados, y a las vecinas les encantaba. Doña Lupita se había vuelto prácticamente abuela de los gemelos. Doña Chela les hacía dulces cada semana. Y Doña Rosario, la más seria de todas,
Tenía una forma especial con Ángel, que era más tímido y se agarraba de su falda cada vez que la veía. Ana había rentado un cuartito a 3 cuadras de mi casa, pequeño pero bien arregladito, y ella misma había pintado las paredes de azul clarito. Había colgado cortinas que Lupita le había dado. Había armado un rinconcito acogedor para que los bebés durmieran. Venía a visitarme casi todos los días. Traía a los gemelos que ahora tenían año y medio. Estaban en esa etapa hermosa de descubrir el mundo, corriendo por la casa, riendo, llenando todo de vida y ruido y desorden. Ver a Alma tratando de decir palabras nuevas. Y a Ángel aprendiendo a subir y bajar escaleras. Verlos crecer sanos y felices y seguros. Me llenaba de una alegría que no puedo poner en palabras. Es domingo en específico. 6 meses después de esa conversación que lo había cambiado todo. Diego estaba en la cocina intentando hacer paella, la receta del papá, esa que Roberto hacía todos los domingos antes de morir, y que Diego nunca había intentado reproducir porque le daba miedo arruinar el recuerdo. Pero ese día lo estaba intentando, y equivocándose, y riéndose de sus propios errores. Y había algo hermoso en ver a mi hijo por fin honrar a su papá sin miedo. Mariana estaba en la sala jugando con los gemelos. Ayudaba a Alma a apilar los bloques mientras Ángel intentaba tirar todo. Ana estaba ayudando a Diego en la cocina, cortando verduras, los dos platicando bajito y riéndose. Renata estaba leyendo un libro en la terraza, tranquila, sin presión de participar en nada. Y eso también era bonito. Ella había aprendido a estar presente a su manera. Y yo estaba en mi silla, observando todo. Esa familia rara e imperfecta que habíamos construido de las ruinas de lo que éramos antes. Durante la comida, la paella quedó demasiado salada. Diego se pasó. Nos reímos e intentamos arreglarla. Le agregamos más agua y más azafrán hasta que quedó bien. No quedó perfecta. No quedó igual a la de Roberto, pero quedó buena. Y de alguna manera eso me pareció correcto. No estábamos intentando recrear el pasado. Estábamos creando algo nuevo con las piezas rotas que teníamos. Seguimos comiendo. Y en ese momento simple de domingo, con paella salada y gente que yo amaba alrededor, me sentí completa. Después de comer, Mariana me llevó al terraza frente al mar. El sol estaba empezando a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Y se sentó a mi lado y me apretó la mano. Nos quedamos en silencio un rato, solo oyendo las olas. Y entonces me preguntó si yo tenía miedo de morir. Pensé antes de responder, y dije la verdad. Dije que sí, que yo tenía miedo, pero que tenía menos miedo ahora que hace 6 meses. Porque antes yo tenía miedo de morir sola, sin pertenecer a mi propia familia. Y ahora yo sabía que era amada. Y yo también había elegido abrir mi corazón y volver a amar. Mariana me apretó la mano con fuerza, y dijo que ella también había tenido miedo. Miedo de perderme antes de conocerme de verdad, pero que ahora conocía mis miedos, mis fallas y mi fuerza, y que iba a guardar eso para siempre, junto con los recuerdos buenos de cuando eran niños, y iba a llevar adelante las enseñanzas de una mamá que tuvo el valor de confiar en una extraña en un aeropuerto, que tuvo el valor de ser honesta con los hijos incluso cuando dolía, que tuvo el valor de vivir de verdad en los últimos meses, aún sabiendo que el tiempo se estaba acabando. Miré al mar y me acordé de ese día en el aeropuerto, cuando vi a Ana con esos 2 bebés en los brazos, y decidí arriesgarme. Decidí confiar sin saber si estaba haciendo lo correcto o el mayor error de mi vida. Y ahora yo sabía. Había sido la mejor decisión que yo había tomado. No porque la casa quedara bonita, o porque Ana se levantara, sino porque ese acto simple de bondad me había abierto otra vez. Me había recordado que yo todavía podía sentir. Todavía podía arriesgarme, todavía podía amar, y eso me dio valor para tomar la segunda mejor decisión de mi vida, que fue llamarles a mis hijos, decir la verdad sobre la enfermedad, y dejarlos elegir estar conmigo, no por obligación, sino por amor. Mariana me besó la frente y volvió a entrar a la casa, y yo me quedé un poquito más ahí, viendo el sol desaparecer en el horizonte, pensando que, al final, lo que importa no es cuánto tiempo tenemos, pero lo que hacemos en este tiempo que tenemos. ¿Con quién elegimos compartirlo? ¿A quién elegimos amar? ¿Y qué decisiones elegimos tomar? Difíciles o no, son decisiones. Si estás escuchando esta historia hasta ahora,
Quiero que sepas una cosa. La vida está hecha de decisiones. Yo elegí confiar en una desconocida en un aeropuerto, cuando todo mundo diría que era una locura. Yo elegí ser honesta con mis hijos cuando era más fácil seguir fingiendo. Yo elegí arriesgar mi corazón otra vez cuando ya estaba lista para rendirme. Y esas decisiones me dieron los mejores meses de mi vida. No los más largos, pero los mejores. Entonces, si estás posponiendo esa conversación difícil con alguien que amas, si tienes miedo de confiar, si estás esperando el momento perfecto para vivir de verdad, esta es tu señal. El momento perfecto no existe. Solo existe ahora. Y ahora es todo lo que tenemos. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Cuál es la decisión que estás posponiendo? ¿A quién es la persona a la que necesitas llamar? ¿Cuál es el riesgo que te da miedo tomar? A veces ponerlo en palabras es el primer paso para tener valor. Y quién sabe si tu historia no le da fuerza a otra persona para hacer lo mismo. Gracias por estar aquí conmigo.